Pero al final de cuentas terminamos teniendo una formación, una estructura mental. Y cuando llegamos al reino de los cielos, conocemos a Cristo Jesús, nos damos cuenta que la estructura del cielo es diferente a la estructura con la que a veces fuimos formados. Y Dios quiere traer sobre nosotros un martillo para quebrar nuestros pensamientos, nuestras estructuras mentales. Y Él lo hace a través de ciertos procesos que necesitamos vivir. Por eso en el libro donde está hablando del alfarero, el alfarero quebra el jarrón. Siempre me llama la atención que cuando el alfarero quebra el jarrón, no lo desecha, es el mismo jarrón que lo vuelve a hacer polvo para volverle a dar forma. Estructura mental. Estructura mental. Y así que hoy vamos a romper, vamos a quebrar algunas estructuras mentales. Dice en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10 al 12. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Diga conmigo, leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. ¿Cómo le dijo? Tu Dios, no mi Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, diga conmigo, 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Puedes cerrar tus ojos para orar. Padre, en esta mañana te pido que bendigas esta palabra. Esta palabra es tuya. Yo sé, mi Dios, que tú hoy hablarás a la iglesia. Vendrás y traerás tal vez ese martillo con el cual quebrarás nuestras estructuras mentales para transicionarnos a pensar y tener la mentalidad que tú quieres que tengamos. ¿Cuál? La de Cristo, la mente de Cristo. Te pido que bendigas la iglesia, a cada uno de los que aquí están hoy para escuchar tu palabra. Te pido, Dios, que mi mente, mi corazón y mi boca sean calibrados y balanceados juntamente con los tuyos, para que hoy no venga una palabra de confusión, sino que venga una palabra del cielo, que no venga una palabra de manipulación, sino una palabra del cielo directamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia está hablando de una mujer que es viuda, la viuda de Sarepta. Está hablando de un profeta, está hablando del profeta Elías. Y resulta que el profeta Elías hizo una oración y dijo: no habrá más lluvia hasta que yo ore de nuevo. Y la falta de agua en el mundo produce hambre a nivel mundial. El profeta ahora está siendo perseguido por el rey Acab y los soldados y los ejércitos. Y el profeta Elías está huyendo de un ejército, de un rey. Y Dios lo lleva a un arroyo llamado el arroyo de Querit. Querit porque se querían mucho. ¿Cómo se Querit aquí? No, es cierto. Es para que se despierten, porque miro algunos que se están durmiendo. No se crean, nadie se está durmiendo. Y estando en el arroyo de Querit, la Biblia dice que los cuervos, en medio de la escasez de hambre, los cuervos le llevaban carne a Elías al arroyo de Querit para que comiera. Está muy loco lo que estamos diciendo, ¿va? Pon la de atmósfera, por favor. Y de esa manera el profeta Elías estaba siendo alimentado. Ahora, cuando tú escuchas la palabra cuervos,
decimos, pues claro que los cuervos, porque son carroñeros, entonces le llevaban carne al profeta, mandados por Dios. Esa es una manera de verlo, pero hay una tribu en aquellas regiones de hombres que le decían los cuervos. Se cree que probablemente esta tribu o estos hombres eran los que alimentaban al profeta Elías. Hay dos maneras de pensar: o eran cuervos literalmente, o era una tribu que alimentaba al profeta por orden de Dios. Cual sea de las dos es válida, porque Dios manda por sobre todas las cosas. Amén. Ahora, de repente la voz de Dios viene sobre el profeta y le dice: levántate, porque yo, esto se me olvidó, no lo agregué aquí, pero dice: levántate y vete a Sarepta, porque yo ya le di orden a una mujer para que te sustente. El profeta escucha la voz de Dios y se va entonces a Sarepta, y cuando llega a la puerta está una mujer recogiendo leña. El plan de esa mujer ya estaba trazado. Es que la mujer estaba recogiendo leña porque se iba a hacer una torta para comérsela junto con su hijo y dejarse morir, porque en la humanidad había hambre, porque un profeta había orado para que no lloviera y estaba produciendo hambruna. ¿Por qué la mujer dijo tu Dios? Ahorita que lo repetimos, porque no era su Dios. Esta mujer vivía en una tierra donde había otros dioses, había Baales, estaba la diosa Astarte, estaban muchos dioses, pero Jehová no era su Dios. Y cuando Elías llega a la ciudad y se encuentra con esta mujer, la mujer ya tiene una orden, así como Elías también tenía una orden de ir a Sarepta, porque había una mujer que lo iba a sustentar. Lo que pasa que Elías no sabía que esta mujer era viuda. Te narro de nuevo. Elías y la viuda se encuentran en la puerta de la ciudad en medio de una hambruna. Elías había orado para que no lloviera, por lo tanto no había agua, tampoco alimento. En todos lados había aflicción y sequedad. En todos lados había padecimiento, era un caos. Muchas veces nos llenamos tanto de este sistema en la vida que se nos olvida quién es nuestro Dios. ¿A poco no te ha tocado ir por la calle teniendo miedo y se te ha olvidado quién es el que te cuida? Estamos como esta mujer, a veces con una estructura mental, escuchando tantas noticias y esperando lo peor, esperando que algo suceda. Esta mujer estaba junto a su hijo por comer y dejarse morir. Eso era lo que ella esperaba, así como muchas veces nosotros solo estamos esperando que algo peor ocurra, porque han pasado tantas cosas en nuestra vida que lo único que tenemos en mente es que algo peor suceda. En una ocasión le hablé le mandé un mensaje a un primo y le dije: ¿me puedes responder una llamada? Nunca lo hago, pero era algo serio. Siempre bromeamos, pero esa vez era algo serio. Y como él trabaja y está ocupado, él rápido me regresó la llamada. Me dijo: ¿qué pasó? Se paniqueó, dije. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí, es que ya nada es extraño después de tantas cosas que hemos pasado, que enfermedades, que muertes, que esto, que... No, tranquilo. A veces estamos más expectantes de que pasen cosas malas, a recibir noticias malas, que recibir noticias buenas. Vamos por la vida esperando escuchar qué es lo malo que ocurrió. Despertamos mirando qué es lo malo que sucedió el día de ayer o en el transcurso de la noche, pero no estamos expectantes a una palabra que venga del cielo y bendiga nuestras vidas, que lo cambie todo. Hermano, cuando en la vida del hombre aparece Dios, cuando en tu vida apareció Dios, la vida cambió por completo. Entonces tú y yo ya no tenemos por qué estar expectantes y esperando las noticias malas, cuando ahora tenemos al Dios del cielo, que si viene una noticia mala, hay un escudo en mi vida de protección. Que si viene una noticia mala, tengo a un Dios todopoderoso que puede revertir las cosas.
entonces hagamos un lado la expectativa de lo malo y entremos en la expectativa de lo bueno. Yo sé que esta mañana probablemente llegaste con una historia difícil, pero tienes que salir con una nueva historia. Y para salir con una nueva historia en tu vida necesitas cambiar hoy, en este día, en esta mañana, una estructura en tu mente, una estructura mental diferente. Cuando Dios habla, las cosas cambian, no importa cómo está el mundo y el sistema allá afuera. Cuando Dios habla y da una palabra a nuestras vidas a través de la escritura, no importa lo que el mundo esté gritando y esté anunciando, importa que la palabra que Dios hizo bajar sobre su palabra es la que me va a sostener. La Biblia nos habla de que no había agua, por lo tanto había solo sed, no solo sed, había hambre por todos lados. Esa hambre existía por todos lados, todo el mundo tenía hambre. De donde venía Elías y a donde iba había hambre, había escasez, no llovía, por lo tanto no crecía el maíz, no crecían las frutas, había hambre por todos lados. No había harina, no había trigo, por eso la mujer dice: solo tengo un puñado de harina y una jarrita de aceite, tengo muy poco, solo para cocer algo para mi hijo y para mí, y después dejarnos morir. Pero la historia es algo incongruente, porque Elías viene, ¿de dónde viene Elías? Mientras la mujer estaba racionando y porcionando su harina con aceite, Elías estaba en el arroyo de Querid, recostado en una piedra, cuando le caía el pedazo de carne. ¿Qué le caería? ¿Un ribeye? ¿Una patita de pollo? ¿Una costillita de la López bien zarandeadita? Elías no tenía por qué preocuparse por nada. Dios le mandaba todo. Y ahora pareciera injusto que el profeta está llegando con una mujer viuda que está a punto de morir junto a su hijo y les quiere quitar lo poco que tienen. Pero en el reino de los cielos las cosas se ven diferentes. En el reino de los cielos las cosas son distintas. Por eso cuando viene Jairo, ¿te acuerdas que prediqué de Jairo hace algunas semanas? Cuando viene Jairo viene detrás y se encuentra con Jesús y le dice: necesito que por favor vayas y pongas tu mano sobre mi hija porque está muriendo. Y cuando Jesús va con Jairo, le sale en el camino una mujer que toca el manto de Jesús, y después de 12 años de padecer un flujo de sangre, la mujer es sanada. Y la Biblia dice que al tocar el manto la mujer fue libre de aquel azote. Entonces Jesús se detiene y dice: alguien me ha tocado. Y Jairo, yo me imagino a Jairo: mi hija se está muriendo. ¿Qué importa? Aquí todo mundo te toca. Eres Jesús el que hace milagros. ¿Qué importa quién te tocó, quién te rozó? Es que alguien me tocó diferente. Y mientras la mujer sanaba, la hija moría. Tal vez cuando esta mujer murió, la hija de Jairo también murió. Cuando la mujer dejó de sangrar, sanó. Y Jairo ahí. Y Jesús se detuvo a platicar. ¿Qué no es más importante una niña que se está muriendo que una mujer que ya sanó? Y Jesús se detiene y empieza: alguien me tocó. Y la mujer viene y le dice: sí, fui yo. Eres libre de tu azote. La vida le había cambiado. Y cuando se dirigen hacia la casa de Jairo, salen al encuentro y le dicen: Jairo, tu hija ya se murió. Imagínate a Jairo, aquella vieja que salió, tal vez era la oportunidad, y mi hija ya murió. El reino de los cielos a veces trata las cosas de manera distinta. Jesús sana sin querer sanar primero a una mujer, y la otra niña se murió. ¿Qué no era mejor ir primero por los niños?
que sanar a esta mujer. El reino de los cielos a veces hace las cosas distintas. ¿Por qué? No lo sé. Pero cuando tú vas en el avión, te dicen que si caen las mascarillas, primero te las pongas tú y después se las pongas a tus hijos. ¿Por qué? Porque en lo que tú puedes tratar de ponérselas a tus hijos, te puedes morir tú. Y después, ¿quién ayuda a tu hijo? El reino de los cielos a veces hace las cosas al revés. ¿El profeta llegó con hambre o no llegó con hambre? No sé si llegó con mucha hambre, pero venía de comer carne. Pero él tenía una palabra: ve con una mujer porque yo ya le di la orden de que te sustente. Él llegó confiando en esa palabra, no llegó preguntando: oye, ¿eres viuda? ¿Tienes necesidad? No. Él sabía que la única manera de que un milagro ocurriera era que la mujer se desprendiera de sí misma, porque sabía que basado en la ley de Moisés, Dios tenía un corazón especial para con las viudas. Y si el cielo obedeció para que no lloviera, y si Dios lo sustentó en un arroyo a través de cuervos, ¿qué no podía hacer con esta mujer? Si tenía el corazón de Dios ganado, si aún la misma ley estaba a favor de ella, de darle a las viudas y a los huérfanos. A veces parece que el cielo nos quita, pero en realidad está preparando algo Dios entre manos para bendecir nuestras vidas. Primero le pide un vaso de agua, pero después le pide un poco de pan cocido. La mujer responde que no tiene, solo tiene harina y aceite, los cuales recogía 2 leños para prepararlo. Lo cual cocería para mí, para mi hijo, para comer y luego morir. Pero ¿quién cocina para morir? ¿Quién cocina para dejarse morir? Tú no vas al Oxxo y te compras una Maruchan y luego dices: y ya después de esta Maruchan se me acabó el dinero y pasó, bro. Empezó a hablar la Biblia ahí. Pero esta mujer estaba por cocerse un pan para ella y su hijo y dejarse morir. Al menos que mi fe esté ligada al sistema de este mundo, es que yo comeré y moriré. Pero cuando mi fe está ligada al sistema del reino de los cielos, entonces yo comeré y sé que el día de mañana Dios me sustentará, porque Él no ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Dios quiere cambiar nuestra estructura mental. A veces vamos a la cama preocupados, lejos de decirle a Dios: Dios, yo descanso en ti, porque mientras yo duermo, tú trabajas a mi favor. A veces vamos tan tensos a la cama que deseamos tanto un masajito que no nos lo dan. Y nos quedamos todos así tullidos, acostados. Y en las oraciones le decimos: Dios, si alguien viniera y me hiciera un masajito ahorita. Y Dios no nos escucha. Dios casi me dice: ya lo quisiera yo, pero mira, ya se durmió. No es cierto. Pero si te cayó, pues yo no sé. Dios está hablando. Dios quiere cambiar nuestras estructuras mentales. Lo opuesto a la fe, ¿qué es? Incredulidad, falta de fe. Elías entendía que la mujer ya tenía la orden de alimentarlo. Por eso pidió. La mujer ya había recibido la orden de Dios, pero algo estaba sucediendo en su mente que estaba por romperse. Porque podemos pensar: bueno, si la viuda tiene poco y aparte Dios manda al profeta a la casa de la viuda y le va a comer lo poco que tiene. Porque cuando nos falta fe, lo poco es nada. Pero cuando tú y yo tenemos mucha fe, lo poco es mucho. Por eso Jesús en el desierto le preguntó a los discípulos y les dijo: ¿qué tenemos? Un niño con unos peces.
A veces hace falta tener el corazón de niño, porque un corazón de niño, si está formado en una casa donde hay bondad y ayudan, ese niño nunca va a batallar para desprenderse de un taco para dárselo a otro. Y va a convidar. Por eso Jesús quiere que tú y yo seamos como niños. Que no nos cueste desprendernos del amor hacia los demás, que no nos cueste desprendernos del perdón hacia los demás, que no nos cueste desprendernos, bendecir a los demás. Que nuestra vida siempre esté siendo dadivosa. Y con lo poco, la estructura mental de Cristo era esta: tenemos poco, ok, entonces doy gracias por lo poco. Y cuando Jesús dio gracias al cielo, a su Padre por lo poco, entonces partió el pan y dijo a sus discípulos: repártanlo. Y terminaron juntando 12 cestas al final de lo que había sobrado de pan, porque lo poco en las manos de Cristo es multiplicable. Romanos capítulo 12 verso 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán, conocerán la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere Dios que cambiemos? Nuestra manera de pensar. Si tú miras en tu refri y que está como agüita de coco, que no hay nada, entonces no tendremos nada. Pero si tú vas a tu necesidad y le dices: Dios, mira, confío en ti, sé que tú eres mi Dios, tú eres mi sustentador. Mi fe no está puesta en el trabajo, mi fe no está puesta en fulano, mi fe no está puesta en el banco, mi fe está puesta en ti. Llegó la enfermedad, pero mi fe no está puesta en la ciencia, mi fe no está puesta en la medicina, mi fe está puesta en ti. Llegó la situación difícil en casa, pero mi fe no está puesta en que el psicólogo puede solucionar las cosas, la terapia nos puede ayudar. Mi fe está puesta en ti, porque Él está por encima de todas las cosas. Cambio de mentalidad. Elías sabía que Dios podía cambiarlo todo de un momento a otro. Elías venía de experimentar en el arroyo de Querit cómo Dios le mandaba cuervos a alimentarlo con carne. Sabía a quién estaba sirviendo, conocía a su Dios. Lo que no sabía era, la que no sabía era la mujer, porque sus dioses eran otros. La mujer tenía una orden, pero no conocía a Dios. La mujer dijo: Elías, vive Jehová, tu Dios, que solo tengo harina y aceite, 2 leños para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Es una frase, escucha bien para no enredarte en esto que te voy a decir, porque está enredoso. La mujer habla en par en esta frase. Primero dijo: tengo 2 leños. Solo tenía harina y aceite. 2 leños para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Número 2, o es par o es opuesto. Y la Biblia nos habla que a veces el número 2 es opuesto, una cosa y la otra. Y esta mujer estaba pensando 2 cosas en su cabeza. Tenía 2 pensamientos: o obedecer a aquel que escuchó, que le dio una orden, o comer ella y su hijo y dejarse morir. A veces Dios lanza desafíos a nuestras vidas. Y cuando Dios lanza desafíos a través de la estructura mental que quiere romper, llegó el momento de tomar decisiones en nuestras vidas y decir: ¿qué hago? ¿Tomo la decisión más importante de mi vida o sigo confiando en la harina y el aceite que yo tengo para comer yo y mi casa? Obedezco la voz del cielo que me dice: ven, acércate un poco más a mí, pero cuando Dios me dice acércate un poco más a mí, hay cosas que no quiero dejar del pasado y me está costando trabajo. Y ahí entra el desafío donde o camino en la fe hacia Cristo o me estoy aferrando a la poca harina y al poco aceite que me quedan en la vida. Y sabemos que probablemente si nos aferramos a nuestra estructura mental, las cosas no nos van a salir bien el día de mañana.
Sabemos que a veces tenemos que caminar sobre el agua. Sabemos que a veces tenemos que tomar el reto de acercarnos un poco más a Jesús para que las cosas vayan cambiando. Y ahí entra el desafío. Esta mujer tenía dos pensamientos: obedecer al Dios de Elías o alimentar a su hijo y ella y morir. Di conmigo, por favor: Dios está cambiando mi estructura mental. Cuando creemos no tener nada, resulta que lo tenemos todo, porque Dios solo necesita la ausencia de algo en tu vida para manifestarse. Cuando tú te sientes pleno, no necesitas de Dios. Pero cuando algo se ausenta en nuestras vidas, ¿cómo lloramos? Cuando algo se presenta en nuestras vidas, ¿cómo lloramos? Reconocemos que necesitamos a Dios solamente en la ausencia, porque cuando estuvimos pleno todo estaba bien, nos reíamos, estábamos bien. Pero cuando algo sucedió, cuando hubo ausencia, cuando todo cambió, entonces reconocí que mi corazón necesitaba algo superior a mí y a mi voluntad: Cristo. ¿Cómo puedes conocer a un Dios que sana si nunca has estado enfermo? ¿No caíste en depresión solo porque sí? Lo que pasa es que ahora conocerás el verdadero gozo. No estás viviendo ansiedad solo porque sí. Lo que pasa es que ahora tendrás paz a través de la promesa eterna que encontramos en Cristo. No te quedaste sin trabajo y sin dinero solo porque sí. Lo que pasa es que ahora conocerás al Dios que te provee. No te quedaste solo. Estás conociendo la fidelidad de Dios en tu vida. Dale un aplauso a Dios, por favor. Cuando el profeta llegó a la ciudad, esta mujer estaba recogiendo leña. Y la leña en el libro de Levíticos habla acerca de cómo el sacerdote llevaba leña al altar. Y el altar siempre tenía que permanecer encendido. Esta mujer estaba juntando 2 pedazos de leña porque no necesitaba más. No había futuro para ella. Nuestra mentalidad es: hasta aquí llegué. Ya no alcancé. Ya no hay un mejor mañana. Llegué a un límite de mi vida que ya voy en declive. Llevamos 2 pedazos de leña porque es poco lo que tengo. Tengo solamente un puñado de harina y una jarrita de aceite. Me voy a hacer una tortita para mi hijo y para mí y luego morir. Cambiando estructuras mentales. La leña es la oración que a veces tú y yo queremos darle a Dios, pero falta algo. ¿De qué nos sirve tener leña si no tenemos fuego? El fuego es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo no vino a encenderse solamente una vez en tu vida, sino vino a permanecer. Por eso en el libro de Levítico la leña representa aquello que tú y yo hablamos a través de nuestras oraciones y vamos y los llevamos al altar. Pero el fuego del Espíritu Santo, que nunca se debe de apagar, necesita más leña. Y tú y yo no necesitamos solo 2 pedazos de leña, necesitamos estarle llevando constantemente. Toda aflicción, toda incredulidad, toda falta de fe, necesitamos estarle llevando nuestras enfermedades, aquello que nos está deteniendo, en el altar y quemarlo a través del fuego. Porque cuando tú estás enfermo y vas y te inclinas delante de Él, Él consume tu enfermedad y tu falta de fe. Cuando tú estás en un proceso en casa y vas y te presentas como leño delante de Él, Él consume aquel proceso y te hace salir victorioso de Él. No sé si me estoy explicando. Si no, al rato, como Jesús a los discípulos, le explico la parábola. Con 2 leños no vas a poder sobrevivir y no vas a poder mantener encendido el altar. Necesitamos más.
A veces queremos decirle tanto a Dios con nuestra boca, llenamos nuestra oración de palabras y palabras, pero hay algo que sí impresiona a Dios. Diga conmigo: obediencia. Esta mujer estaba entre dos pensamientos. En el siguiente capítulo, en el 18, ese no está. El profeta Elías, después de que tiene esta experiencia con esta mujer, va y se presenta frente al pueblo y le dice: ustedes caviláis entre dos pensamientos. Entendió que la mentalidad y la cultura y el sistema de una mujer estaba en todos: obedecer a Dios o a los hombres. Obedecer a Dios o quedarse con el sistema del mundo. A veces el sistema te dice: no vale la pena ir a la iglesia. A veces el sistema te dice: estás perdiendo el tiempo ahí con los aleluyas. Y tú le dices: aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Tú con tus dioses y yo con los míos. El sistema nos dice que no hay un mejor mañana, que vale más actuar por raciocinio y no por fe. El raciocinio te hace quedarte a gusto en la barca, pero la fe te hace caminar sobre las aguas. El raciocinio te hace solamente ir al doctor, pero no hincarte antes de ir al doctor por tu enfermedad. El raciocinio nos hace decir que el matrimonio no va a ir bien el día de mañana. El raciocinio nos hace creer que no hay un mejor futuro para mí porque volteó a mis antepasados y las cosas no están bien. El raciocinio nos hace creer eso, pero la fe nos dice que en Cristo somos más que vencedores, que en Cristo estamos cubiertos, que en Cristo estamos sanos, que hay un mejor mañana y sobre todo que la eternidad ya está garantizada a través de la cruz del Calvario. La mujer tenía una orden de Dios. Elías descansaba en la fe, en Dios, que no era un Dios injusto, que la mujer no se quedaría sin provisión, sino que solo era un acto de obediencia para cambiar la estructura de esta mujer. Algo me impresiona de la historia, que Dios no mandó cuervos a alimentar a la mujer, se los mandó Elías. ¿Y quién los necesitaba? Elías era un hombre vigoroso, tal vez él podía ir a cazar. Estaba en un arroyo, el arroyo no estaba seco, a lo mejor algún pescadito por ahí, pero Dios decidió mandarle cuervos y tener bien alimentado al profeta y a una mujer en escasez. Incongruencias del cielo. Pareciera ser así. Mandó al profeta para que ella alimentara al profeta. Y cuando eres participante del reino de los cielos, las ventanas de los cielos se abren a tu favor después de pasar la prueba de fe. Pero esta mujer necesitó romper una estructura mental a través de la obediencia. Obedecer a un Dios que no era su Dios. Obedecer a un Dios que ahora le estaba dando una orden. Era decir: te obedezco porque ahora eres mi Dios. No te conozco. Escucha. Tú tienes en tu vida algo que puedes darle a Dios. Más que harina, más que aceite, más que una torta, es obediencia lo que hará diferencia en tu vida de fe. Obediencia a su palabra, a lo que su palabra me dice, a lo que su palabra me habla. Porque para obedecer se requiere tener fe para hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Sigue viniendo aunque a otros les parezca locura. Sigue creyendo en Dios aunque a otros les parezca locura. Esta mujer estaba a punto de convertirse en una participante del reino de los cielos, porque te tengo una noticia: del cielo no caen lingotes de oro. A veces la multiplicación viene a través de actos de fe, obediencia. Primera de Reyes capítulo 17 verso 13 al 15 dice: Elías le dijo, después de que la mujer le dijo: vamos a comer una tortita y nos vamos a morir, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. O sea, en pocas palabras, ve y haz la torta, pero hazme a mí primero. Mira, de ello una pequeña torta cocido debajo de la ceniza.
Se puso chiquillón el profeta. No pidió cualquier torta, no le dijo, no, ahí me la doras así y me la traes. No, le dijo, debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. ¿Sabes cómo se hacían esas tortas debajo de las cenizas? Enterradas. ¿Sabes quién es el pan? Cristo. El pan bajo de las cenizas es Cristo. Muerte y resurrección. Si la historia del Antiguo Testamento no nos lleva a Cristo, entonces ¿a dónde nos va a llevar? Esa torta se convirtió en el acto de fe que alimentó a la mujer durante días. El acto de Cristo en la cruz del Calvario, después de que lo llevaron a la sepultura y resucitó, sigue alimentando hasta la actualidad a través de la fe y su cuerpo. Porque Cristo dijo: este es mi pan, este es mi cuerpo. En esto que el profeta le dijo, algo marcó la diferencia en la mujer. La mujer sabía que el Dios de Elías era Jehová, pero cuando escuchó: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La situación cambió en su mente. Dios estaba cambiando la estructura mental, porque Jehová, el Dios de Elías, que estaba a convertirse como el Dios de esta mujer, iba a hacer lo que otros dioses no pudieron hacer por ella. Sus dioses paganos, sus baales, la tenían muriéndose de hambre. A veces creemos tanto en el sistema y en los dioses paganos de este mundo que nos tienen muriéndonos de hambre, porque no logran saciar nuestro interior. No te estoy hablando de lo material. Tú y yo podemos ir a pedir a X o Y, pero no sacian nuestro corazón. No hay vida, no hay agua, no hay paso a seguir. Solo Cristo en la cruz del Calvario puede llenar todo el vacío de nuestro corazón. Solo Cristo nos hace descansar en la promesa eterna que se llama cielo. Cuando tú escuchas una orden de Dios a través de su palabra y tú la obedeces, hermano, la provisión del cielo es la siguiente: prepárate, porque el gozo que Dios te dará nadie te lo podrá quitar. La alegría, la salud espiritual y emocional, eso es lo que el dinero no puede comprar. La salud que el cielo te da, el gozo que el cielo te da. Por eso dice la canción: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Porque cuando Dios, después del proceso y cambio de estructura mental, me da un gozo, que ahora yo sé lo que representa el gozo, no hay noticia, no hay situación en este sistema que me pueda quitar lo que es eterno en mi vida. Primero que nada, salvación, y la salvación produce gozo, la salvación produce paz, la salvación produce muchas cosas. Ya voy a terminar. ¿Cuánto llevo? Como 15 minutos. Te íbamos a felicitar en público, no te vamos a felicitar. Cumpleaños de Lulale ahora. Que todavía no pasen los mariachis. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
Elías obedeció. Ve a Sarepta porque allá hay una mujer a la cual yo ya le di una orden. La mujer le costó. Tenía que decidir si creer o no creer. Y terminó decidiendo lo correcto y obedeciendo. Cambió su estructura mental. La harina somos tú y yo. El aceite es la divinidad de Cristo que tiene que mezclarse con nosotros. Y cuando tú y yo entendemos que la divinidad de Cristo está en nosotros, no es para quedarnos tiesos, porque si nos quedamos solos con Cristo, nos vamos a endurecer y nos vamos a hacer verdes. La divinidad de Cristo en nuestras vidas es ir por más, para que este pan que ahora es un pan saludable, porque antes no era saludable, es para multiplicarse. No más porque es su cumpleaños. Escucha esto, por favor. Prepárate después de hoy. Yo creo que la vamos a esperar. Prepárate después de hoy. La paz entrará a tu casa. Después de hoy, el gozo que Dios está por darte, nadie podrá robártelo. Las promesas del cielo, basados en su eternidad, se harán cada vez más fuertes y firmes en ti. Hay una palabra de la que hoy tú tienes que tomarte, y es obediencia. El cielo demanda obediencia para que las cosas puedan multiplicarse. Tal vez hay cosas a las cuales tú y yo nos hemos resistido, a las cuales Dios nos ha confrontado y hemos dicho, tú y yo en nuestros pensamientos, necesito entregar esto y necesito ser obediente, pero me ha costado. Estoy queriéndome aferrar al sistema de este mundo, pero este mundo me ha defraudado, porque lo único que ha traído sobre mi vida es dolor, injusticia. Necesito obedecer a Dios. No importa a quién tengas que darle tu torta. No importa a quién tengas que alimentar hoy. Y tú te vayas a sentar en la misma mesa donde Él se la va a comer, con hambre. Si al final de cuentas la obediencia te va a llevar a mirar la voluntad y la bondad de Dios sobre tu vida, tu provisión viene. No importa cómo llegaste, importa la palabra con la que te vas de aquí. No importa tu historia cuando entraste por esa puerta, importa la historia nueva que se va a empezar a construir a partir de hoy. Porque el cielo te ha dado una palabra. Si tú me miras a mí, hermano, la palabra se va a quedar corta, porque corto estoy. Pero si tú miras a Dios hablarte, tú vas a salir por esa puerta desafiado, creyendo en la palabra que Dios te está dando esta mañana. Tal vez hoy el desafío es obedecer el cielo en aquello que el cielo te ha estado pidiendo. Tal vez hoy el desafío es que te sientes a mirar cómo se come otro la misma torta que tú vas a prepararle. Si has logrado entender de qué se trata el mensaje, entonces estás listo, porque tu estructura mental está siendo transformada. Te puedes poner de pie, por favor.